Muy buenos días a todos y gracias por estar con nosotros cuando estamos compartiendo las últimas actualizaciones de los impactos del huracán Helene en Carolina del Norte. Los oficiales de gestión de emergencias continúan con nuestra respuesta de esta tormenta tan peligrosa, especialmente en la parte oeste del estado. La prioridad ahora es salvar vidas. Helene está ocasionando inundaciones repentinas que amenazan la vida, numerosos deslaves, árboles derribados y continúa habiendo apagones. Las inundaciones continúan este fin de semana en áreas que normalmente no tienen inundaciones. Con la lluvia que ya han estado teniendo desde antes que llegara Helene, esta es una de las tormentas más devastadoras en la historia moderna de la parte este del estado. Una vez que termine la lluvia, no es que termine la amenaza. Esta tormenta voraz seguirá pasando por nuestro estado en las siguientes 24 horas, pero aún no termina el peligro. Estos vientos con fuerza de tormenta tropical que tienen casi la fuerza de huracán pasan por todo el estado. Los árboles están cayendo y esto ocasiona apagones por todos lados. Esta mañana estimábamos que había 879,000 apagones en todo el estado. También nosotros sabemos que hay 290 carreteras cerradas. Los que vivimos aquí en Carolina del Norte no debemos de viajar a menos que sea una emergencia, porque las condiciones siguen empeorándose. Las personas en el oeste del estado deben de considerar que todos los caminos están cerrados a menos de que vayan a buscar terrenos más altos. Para la mayor parte del estado continúa el potencial de tornados con este sistema y rápidamente pueden tomar más velocidad con muy poca advertencia. Por favor, estén informados y escuchen de los oficiales de respuesta locales. Tristemente, nuestros corazones sentimos mucho que hay 2 muertes en el condado de Catawba por un choque de vehículos y otro en Charlotte por la caída de un árbol que cayó en la casa. Nosotros sabremos más conforme avance el día. Nosotros estamos tratando de evitar lo más posible. En todas las partes de nuestro estado en donde hay inundaciones, recuerden, no manejen a través de las aguas inundadas. Yo lo he dicho muchas veces, hemos pedido a muchas personas del estado porque han manejado en aguas de inundaciones, dense la vuelta y no manejen. El equipo de respuesta de emergencia estatal siguen trabajando con los oficiales locales y siguen trabajando con las comunidades en todo el fin de semana. Nuestro equipo de rescate también cuenta con la ayuda de docenas de otros estados que continúan ayudándonos. Nosotros sabemos que hay rescates acuáticos, más de 100, que debido a este acontecimiento, nuestro equipo de emergencias en todo el estado siguen trabajando y reuniendo todo, desplegando los recursos prácticamente para salvar vidas y fortalecer la respuesta en los estados. Se han ordenado muchas evacuaciones en áreas que tienden a inundarse. Si les dicen que evacúen, por favor, salgan de zona de peligro. Hay 15 refugios aproximadamente disponibles, se van a agregar más. Estén informados a medida que soportamos esta tormenta para protegerse a ustedes mismos y a sus familias. Sabemos que los canadienses son fuertes y los socorristas son los mejores de la nación. Estoy agradecido por su trabajo arduo y por arriesgar sus vidas para proteger a los norcarolinenses. Hoy están conmigo el director de gestión de emergencia, Will Rell, secretario del Departamento de Seguridad Pública, Eddie Buffer, el general adjunto de la Guardia Nacional en el Norte, Mayor General Todd Hunt, el director operativo del Departamento de Transporte de Carolina del Norte, Chris People, el comandante de la patrulla de carreteras en el norte, el señor Freddie Johnson, el coordinador de FEMA, Greg Levy, los intérpretes de lengua de señas son Brian Tipton, y detrás de escenas, las intérpretes de español son Jasmine Metivier y Erika Kugler. En este momento le voy a pedir al director Ray que dé su informe.
Muchísimas gracias, gobernador Cooper, y buenos días a todos. Carolina del Norte está sintiendo los impactos de Helene que van a continuar hasta el sábado. Como dijimos ayer, los nortecarolinenses deben de mantenerse informados y tener un plan implementado para proteger su familia y tomar en serio esta tormenta. El equipo estatal de respuesta a emergencia está completamente activado hoy y nuestra prioridad operacional continúa en soportar las jurisdicciones impactadas en todo el estado. Continuamos tener colaboración con el sector público, el privado, organizaciones sin fines de lucro y agencias voluntarias. Desde ayer nosotros hemos visto inundaciones repentinas que amenazan la vida, derrumbes, árboles caídos, primordialmente en las montañas y al pie de las montañas. Conforme avanzamos en la tarde, continuamos viendo chubascos en todo el estado y las condiciones empezarán a mejorarán el transcurso de la tarde y en la noche. Aún queda la amenaza de condiciones severas y para aquellos que se encuentran en áreas propensas a inundaciones, por favor, manténganse informados y que tienen un plan de acción si es que necesitan evacuar, si es necesario, y que reciban la información de fuentes confiables como las oficinas locales de gestión de emergencias y también del Servicio Meteorológico Nacional. Las montañas de Carolina del Norte, las condiciones están cambiando y pueden amenazar la vida. En muchos condados del oeste de Carolina del Norte han ordenado vacaciones para salvar vidas. Es muy importante que todos los residentes en estas zonas se vayan a un lugar más seguro. Por favor, eviten viajar si es posible, particularmente en las montañas y al pie de estas. Si deben de viajar, por favor, visiten drivenc.gov para verificar las condiciones de los caminos. Esta página web se continúa actualizando. Como dijo el gobernador, hay 290 caminos que están cerrados en nuestro estado que están sintiendo los impactos de PTC 8. Muchísimas gracias a todo el personal del Departamento de Transporte que continúan trabajando para ayudarnos con este sistema. Nosotros estamos diciéndoles a las personas en las montañas que busquen lugares más altos y, como dijo el gobernador, no viajen a menos que sea una emergencia. Los socorristas y el equipo de emergencia son los únicos que deben de estar en los caminos y no manejen en aguas que estén estancadas, no manejen alrededor de barricadas y de letreros que con el cierre de carreteras. Están ahí para protegerlos a ustedes y a sus familias. Tenemos 23 condados y otras municipales en estado de emergencia. El equipo de respuesta a emergencia están personal adicional. También estamos trayéndolos de otras áreas que no han sido impactadas o de otros estados de Carolina del Norte. Nosotros tenemos 14 refugios que se han abierto en otros y para recibir información de refugios readync.cam. Nuestros socios en la oficina de paramédicos del norte han desplegado autobuses, ambulancias, otras unidades paramédicos y personal médico adicional para ayudar a los establecimientos médicos. Esto también va a continuar posterior al impacto. Han habido rescates y una respuesta a los incidentes de aguas rápidas en todas las montañas esta mañana por los socorristas en el norte y las comunidades de rescate y búsqueda. El Centro de Operaciones de Emergencia en el Norte ha desplegado 30 equipos de rescate acuático y agregaron otros equipos de Nueva York, Indiana, Illinois, Oklahoma, New Hampshire, Delaware y Michigan. Estos además de los 5 equipos de rescate y búsqueda urbana para desplegar para ayudar con colapsos estructurales. FEMA ha desplegado 4 equipos de rescate y búsqueda y estamos aislando pidiendo equipos adicionales en este momento y otras asociaciones con los colegas de la Guardia la Guardia Costera de Estados Unidos. La Guardia Nacional ha desplegado 358 miembros del personal, 131 vehículos para incluir vehículos de aguas altas para ayudar en evento y para estar también agregando los números durante el día. El Departamento de Logística está ayudando con el despliegue, con la distribución de comida, agua, lonas y otras provisiones y suministros. A medida que continuamos, como hemos dicho, las inundaciones van a continuar y van a haber inundaciones en áreas que no se inundan normalmente, especialmente
áreas que no se inundan. Por favor, vean a sus vecinos, a las comunidades, tomen medidas de protección cuando las autoridades locales los digan. Durante una catástrofe somos más fuertes juntos y así creamos comunidades más resilientes. Finalmente, quiero agradecer a los socorristas dedicados y valientes y miembros de la comunidad de gestión de emergencias que están respondiendo a las llamadas de Carolina del Norte, están trabajando para salvar las vidas en las comunidades en todo el estado. Gracias, director Ray. Yo he activado la Guardia Nacional, miembros de la Guardia Nacional adicionales. Le voy a pedir al general Todd Hunt que nos ayude con su actualización. Gracias, gobernador. Y antes de empezar, quiero darles una actualización en lo que está haciendo la Guardia. Además, quiero darle las gracias a todos los de la Guardia Nacional y a los estatales por haber contestado al llamado. Gracias para ayudar a las familias del estado. Nosotros estamos ubicados en la siguiente ciudad, Asheville. Llevamos en Asheville más de un día dando apoyo. Anoche en Charlotte, Morganton, Concord, y las unidades adicionales las tenemos en Burlington, Greensboro y Rockingham. Aquellas unidades ya están listas para empezar a trabajar si permiten las condiciones. Como les dije, tenemos 385 soldados con 131 vehículos. Tenemos 3 aviones listos para desplegarse cuando se necesiten. También tenemos apoyo adicional de Maryland y de Connecticut. Nuestros vehículos que nosotros tenemos son de vehículos de agua alta y también estos pueden llevar bienes y suministros a las áreas afectadas, y también vamos a aumentar, vamos a darles ayuda a los bosques con equipos con sierras a lo largo de la tormenta. Quiero darle las gracias a los miembros de la Guardia por estar y a sus familias por proteger este gran estado, y tengan ustedes sus oraciones con estos que se encuentran trabajando hoy. Gracias, General Hunt. Hay mucha gente que está trabajando hoy. Sabemos que las familias que siguen estando en peligro en el centro de operaciones. Vamos a seguir trabajando hasta que lo superemos. Vamos a tomar preguntas. Si pueden pasar, por favor, a los micrófonos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, Leslie, WRAL. Una pregunta para el Departamento de Transporte sobre la extensión de los cierres de las carreteras, de las calles, y cómo se ve en el oeste, cuáles son los lugares más dificultados para el transporte. Tenemos 290 calles cerradas, carreteras cerradas en este momento, pero la mayoría más se están cerrando a medida que hablamos, especialmente en el oeste, Carolina del Norte. Pero bueno, le voy a dar la palabra al director. Gracias, gobernador. En este momento sabemos que por lo menos 4 lugares en la 40. La parte de arriba de Old Fort Mountain tenemos un derrumbe que cubrió los 4 carriles. También hay agua alta en otros lugares de la I-40. También la I-46 también está inundada. La I-26 y en el marco 55 y 58. La 74... hay 40, en esa área está totalmente bajo agua. Hay otros lugares, pero esto es una situación que está cambiando muy rápidamente, así que quiero repetir, si no tienen que manejar, por favor, no manejen. Aquí otra pregunta. En línea tenemos, telefónicamente, ¿hay preguntas? No, primera pregunta, Laura Lee, de Blue Ridge Public Radio. Buenos días, gobernador. Escuchamos esta mañana que los oficiales de BONCOM no pueden responder
a las personas que están llamando 911 que no reciben respuesta. Entonces, ¿están haciendo algo? ¿Qué es lo que está pasando con las llamadas de emergencia? El gobernador. Nosotros sabemos que las personas en el oeste de Carolina del Norte están enfrentando muchos peligros por las inundaciones en este momento. Los de primeros rescate se les tiene prohibido entrar a lugares debido al riesgo que existe. Voy a pedirle a Will Ray que conteste esto. Gracias. Así es de que nosotros sabemos que empezamos a ver una caída en las llamadas celulares en el oeste de Carolina. Estamos hablando con el sector de comunidades y también los centros de respuesta 911 ya tienen programas de respaldo para poder recibir esas llamadas de 911. Entonces, nosotros tenemos estos planes de apoyo para estas áreas impactadas. Los que están trabajando en estas jurisdicciones en donde hay un mayor impacto están trabajando a través de asistencia estatal o también con nuestros socios del sector público, y entonces vamos a poder pasar más apoyo a estas áreas para ayudar con la cobertura de teléfonos celulares. Próxima pregunta. La próxima pregunta de Laura Hackage de Blue Ridge Public Radio. Laura, deberías poder hacer la pregunta. Perdón, estamos perdiendo la señal. Perdón. Muy bien. Bueno, muchas gracias por llamar. Sabemos que hay frustración en este momento con el servicio celular en el oeste de Carolina del Norte. Tenemos a los proveedores de servicios que están acá en el Centro de Operaciones de Emergencia. Estamos hablando con ellos, estamos trabajando con ellos. Sé que se están haciendo esfuerzos para restaurar esos servicios lo más pronto posible. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Por favor, estén seguros, especialmente a los amigos del oeste de Carolina del Norte. Sabemos que es difícil ahora, pero va a haber mucha ayuda que va a ir en esa dirección. Muchas gracias.